Después de una semana de trabajo, de ocupaciones, de diferentes actividades, aún de distracciones, qué bueno es que los fines de semana podemos apartar este espacio para conocer mejor el nombre de Dios. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando de este mensaje que se llama Difícil de pastorear. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. A través de las escrituras, el pueblo de Dios es comparado repetidamente con las ovejas. Este animal que tenemos ahí en pantalla, el Señor dice que nosotros somos su rebaño, que nosotros somos su redil. Y este rebaño, este redil, tiene un pastor que es Jesús. Jesús es el pastor principal de este rebaño. Jesús es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Y cuando Él vuelva por su iglesia, que es la esperanza que guardamos como cristianos, Él será también el único pastor. Mientras tanto, a través de la historia y hasta nuestro presente, Dios ha escogido hombres comunes y los ha puesto a su servicio. Estos hombres tienen la responsabilidad de enseñar a las ovejas el nombre de Dios, de cuidar a las ovejas, de proteger a las ovejas, de auxiliar a estas ovejas. El deber, mientras tanto, y el privilegio que tenemos como rebaño es dejarnos pastorear, dejarnos cuidar de los pastores que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero a lo largo del camino nos damos cuenta que hay ovejas que no son fáciles de pastorear, y a estas ovejas las vamos a llamar difíciles de pastorear. Son esas ovejas que no se adaptan fácilmente a un rebaño, que no se suman fácilmente a un redil, a veces se sienten incómodas cuando están en comunidad y les cuesta abrirse aún con el pastor que Dios ha puesto para que les sirvan. La pregunta es, para iniciar, ¿estás dispuesto a ser pastoreado? En Juan 10:14 Jesús nos dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Si eres una oveja de Jesús, lo primero que debes hacer es identificarte con el rebaño. En la naturaleza hay muchos animales que a lo largo de su vida se mantienen solos, pero las ovejas no son de esa clase de animales. En su comportamiento, ellas siempre viven en comunidad desde que nacen. Y en comunidad crecen, se desarrollan, se reproducen, en comunidad viven. Si te encuentras una oveja aislada, probablemente esa oveja está perdida o fue separada de su rebaño, pero en su naturaleza ellas siempre viven en comunidad. El rebaño, dentro del contexto en el que hoy vivimos, es lo que nosotros llamamos como cristianos la iglesia. Dios ha diseñado la iglesia para que sus ovejas vivan en comunidad. ¿Cuál es el problema? Muchas personas que no conocen a Dios tienen serias oposiciones contra la iglesia. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las ovejas que estamos dentro de este rebaño muchas veces nos encargamos de alejar a los demás del rebaño. Y eso no está bien y no le agrada a Dios, porque al contrario Dios desea que sus ovejas atraigan a otras ovejas. Y por eso es tan importante que entiendas que no puedes ser una oveja aislada, una oveja apartada. Al contrario, debemos ser esas ovejas que Jesús conoce. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas obedecen mi voz, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. Qué importante es saber que aunque estamos en un rebaño y aunque somos un montón de ovejas, Jesús, que es el buen pastor, nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Eso no pasa hoy en muchas iglesias donde los números impiden que el pastor pueda entender o conocer personalmente a sus ovejas. Cuando Moisés se vio en esa situación de cuidar a Israel como rebaño, era mucha gente la que tenía que cuidar y sintió por un momento que se desbordaba esta capacidad.
Al seguir el consejo de su suegro Jetro, Moisés se organizó y escogió hombres sabios capaces de cuidar a grupos de 50, de 100, de 1000, y así fue como pudo organizarse. Dentro de la iglesia no solo están los pastores, también tenemos los ancianos, que son estas personas maduras espiritualmente, capaces también de enseñar a otras ovejas los principios de la vida cristiana. En 1 de Pedro 5:3 nos encontramos este versículo que está ahí en pantalla y dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Pedro le está hablando a los ancianos de la iglesia, pero hoy nos está hablando también a nosotros. Y una de las indicaciones que él nos da es: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo. Tú y yo, como ovejas de Dios, debemos trabajar siempre en ser testimonio, en ser ejemplo, en que de lo único que nos puedan acusar es que trajimos más ovejas al reino de Dios. Pero muchas veces nuestro comportamiento, nuestra rutina, nuestro diario vivir, la forma en que nos comportamos, tratamos a los demás, les hablamos a los demás, habla en contra del nombre de Dios en lugar de hablar a favor del nombre de Dios. Probablemente has escuchado a algunas personas decir que hoy en día cualquiera que tenga un garaje puede abrir las puertas de este garaje, convertirse en pastor y empezar a robar o a estafar a las personas. Pero si conoces un poco el nombre de Dios, sabes que el llamado pastoral, el llamado a servirle a Dios, incluye una responsabilidad muy grande, y también quienes deciden hacerlo deben rendirle cuentas a Dios. La Biblia también, a propósito, es muy clara sobre quienes usan el nombre de Dios para enriquecerse o para engañar a las ovejas de Dios, y las consecuencias que tendrán que enfrentar tarde o temprano. Pues recuerda, Dios está al control de todas las situaciones, y aunque hoy vemos muchas cosas que son injustas y que no están bien dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no te olvides que Dios es soberano y todos rendiremos cuentas a Dios. Mientras tanto, la Biblia es clara sobre las cualidades y las actitudes que deben tener quienes deciden servir en el nombre de Dios. En su libro para ancianos, el autor y teólogo Timothy Whitmer describe el ministerio cuádruple de los pastores, y él nos enseña que los pastores deben conocer, nutrir, guiar y proteger a las ovejas. Pero para poder llevar a cabo mi trabajo como pastor, es necesario que tú como oveja te dispongas también a dejarte ayudar. No se puede ser pastor si la oveja no se dispone o no colabora. Pregúntate lo siguiente: ¿te permites ser conocido por tus pastores? Hay muchas ovejas que son un enigma. No se han involucrado en la iglesia, no participan de la misma, aunque dicen hacer parte de la misma, no comparten sus vidas con sus pastores, no comparten las dificultades que enfrentan en su diario vivir, y siguen tratando de llevar muchas situaciones solos. Cuando la idea de estar en comunidad, la idea de participar de una iglesia, es que no te olvides que no estás solo, que Dios te acompaña y que Dios también ha puesto personas a tu disposición que te pueden servir y que te pueden ayudar. Otra pregunta que te puedes hacer es si recibes alimento de ellos. Si el papel del pastor es nutrir a la oveja, la pregunta es si permites que te alimenten, porque muchas veces el orgullo, el conocimiento que obtenemos por nuestra propia cuenta impide que nuestros oídos estén abiertos a cuando Dios quiere hablarnos a través de nuestros pastores. ¿Buscas consejo bíblico? Muchos cristianos buscan consejo bíblico, pero no buscan a sus pastores. Es decir, pueden ir a la palabra de Dios, pueden tratar de hacer las cosas por sí mismos, y se les olvida que pueden también buscar consejo en sus pastores, y que este consejo muchas veces les puede ayudar en las situaciones de vida que están enfrentando. ¿Recibes con entusiasmo las enseñanzas, las predicaciones que Dios te da a través de ellos, o se han vuelto una carga para ti escuchar sus mensajes? ¿Buscas consejo bíblico uno a uno, o te incomoda estar
a solas con el pastor. Es curioso, pero muchas personas piensan que ante nosotros como pastores deben comportarse de cierta manera, deben hablar de cierta manera, deben parecer perfectos, deben parecer espirituales. Y se les olvida que el interés principal de Dios con las ovejas es que las ovejas sean honestas, que las ovejas sean transparentes. Y esa transparencia también necesitas tenerla con tu pastor. Si no eres capaz de abrirte con el pastor, si no eres capaz de recibir el alimento que Dios te está dando a través de tu pastor, es momento de ponerte a cuentas con Dios y preguntarle por qué tu corazón se resiste a dejarte ser enseñado, a dejarte ser conocido. Pregúntate también, ¿sigues la guía de tus pastores? ¿Pones en práctica lo que ellos enseñan de la palabra? Porque no se trata solamente de buscar consejo bíblico, se trata también de aplicarlo. Muchas veces queremos confirmar simplemente la decisión que ya hemos tomado. Pero cuando el pastor nos dice, por ahí no es, o qué tal si consideras esta otra opción, si tienes un corazón entendido, si tienes un corazón abierto a escuchar el consejo de Dios, pues vas a hacer caso y vas a cambiar de rumbo. Pero si no, simplemente vas a seguir con lo que ya te parecía que era lo correcto y muchas veces lamentablemente estamos equivocados. Si tienes un pastor, déjate guiar por el pastor. Finalmente, pregúntate si te tomas en serio las advertencias contra el pecado. ¿Te dejas rescatar por tus pastores? Muchas personas vienen, hablan de la situación que están viviendo, buscan consejo, pero cuando les decimos lo que estás haciendo es pecado, como que nuestro corazón se enoja y quiere reaccionar con orgullo, quiere reaccionar con rechazo a lo que estamos recibiendo. Y seguimos por el camino que vamos y lamentablemente nos equivocamos, nos terminamos de hundir, pecamos por no escuchar las advertencias que Dios nos ha dado. A lo largo de la Biblia, Dios usó a los profetas, a los sacerdotes para decirle al pueblo de Dios, escuchen lo que están haciendo con sus vidas los va a llevar a la destrucción. Escuchen la voz de Dios, cambien de rumbo, cambien su manera de vivir, arrepiéntanse y Dios se agradará con ustedes. Recuerda entonces, mi papel como pastor depende de que como oveja tú también cumplas tu papel y te dejes conocer, te dejes nutrir, te dejes guiar y también te dejes proteger. Si te preguntara qué prefieres, ser león o ser oveja, ¿qué responderías? Probablemente tu respuesta es ser león, ¿verdad? Porque el león es fuerte, es independiente, es capaz de defenderse por sí solo. Las ovejas son más vulnerables, hay que cuidarlas, hay que guiarlas, necesitan ser ayudadas, ser defendidas, ser auxiliadas. Pero la palabra de Dios es clara y el Señor no nos llama leones, el Señor nos llama ovejas. Te pregunto, ¿es tan malo que Dios te quiera cuidar? ¿Está tan mal que Dios te quiera proteger, que Dios te quiera defender, que Dios te quiera alimentar, que te quiera nutrir? Desde esa perspectiva, si lo piensas, no está mal. Creo que todos como seres humanos queremos que alguien se preocupe por nosotros, que alguien nos cuide, que alguien vele por nuestro bienestar. Pues tengo una buena noticia, ese es Dios. Y también las personas que Él ha encargado aquí en la tierra tienen esa responsabilidad, ayudarte, cuidarte. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. La tarea de nosotros como líderes, como pastores, es ayudar a que ustedes maduren en el conocimiento de Cristo. Y asimismo que el conocimiento de Cristo se refleje en sus vidas y cambie su manera de vivir. No debemos olvidarnos entonces que como ovejas estamos bajo el cuidado de los pastores. Y dice aquí, el trabajo del pastor su tarea es cuidar el alma
de ustedes. Y también como pastores tenemos que rendir cuentas a Dios. Yo cuando leo esa partecita de rendirle cuentas a Dios, digo, Señor, guárdame de equivocarme. Señor, guárdame de hacer las cosas mal. Yo no quiero dañar a nadie, no quiero quemar a nadie, no quiero que por mis acciones o por mis enseñanzas alguien se aleje de ti. Pero a veces es inevitable porque se nos olvida que pues también los pastores somos humanos y estamos aprendiendo y nadie nace aprendido, como dice el dicho. Pero ahora también dice, hablándole a las ovejas, denle motivos a los pastores para que hagan su tarea con alegría. Y no les den motivos a los pastores para que hagan su tarea con dolor. Yo no puedo decir honestamente que yo amo a todas mis ovejas por igual y que con todas trabajo súper chévere y que todas son súper fáciles de llevar, son ordenadas, son juiciosas, son responsables, quieren conocer a Dios cada día. Cada uno de ustedes como ovejas saben cómo se están comportando hoy ante su pastor, ante el pastor terrenal y ante el pastor de pastores que es Jesús. Todos sabemos cómo estamos viviendo nuestra vida. Todos sabemos si le estamos haciendo más fácil la vida al pastor o se la estamos haciendo más complicado. En este libro de Hebreos, este pasaje concluye diciendo, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Si tú le haces la vida difícil a tu pastor, ¿qué nos está diciendo este pasaje también? Que tu vida no va a ser fácil. Pero si tú le haces fácil la vida a tu pastor, ¿qué podemos concluir también de este pasaje? Que tu vida será más llevadera. Entonces, no lo olvides. Obedece a tus líderes espirituales. Haz lo que ellos dicen. Obviamente, esta expresión, haz lo que ellos dicen, siempre estará dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Nosotros como pastores aconsejamos, pero no te olvides, quien cambia tu parecer, quien te persuade realmente es Dios. El único que te puede llevar a tomar una decisión diferente a la que quieras tomar hoy es Dios. Y solamente si confías en Dios podrás dejarte guiar y dejarte orientar. Nosotros no somos la última palabra, pero Dios sí tiene la última palabra. Debes pensar siempre que el deseo mío como pastor es cuidar de ti, no llevarte hacia un mal camino o engañarte. Pero si desconfías de las personas que Dios ha puesto a tu disposición, empieza por trabajar en esa área. Tal vez un momento, una situación, un suceso hizo que desconfiaras de la persona que Dios puso a tu servicio. Pero te pregunto, ¿has sido capaz de hablar con esa persona de esa situación? Porque si quieres sanar, si quieres avanzar, si quieres de verdad dejarte guiar por quien Dios ha puesto a tu servicio, necesitas ser honesto y hablar cuáles son las cosas o cuál es la realidad o el momento o situación que te lleva a no confiar hoy con libertad en quien Dios ha puesto a tu servicio. Y si ninguna de esas es la razón, pues también puedes preguntarle al Señor qué es lo que está pasando aquí en mi interior que no me permite sujetarme como oveja a la autoridad que Dios ha delegado. Recuerda, somos ovejas, no leones. Si quieres vivir como león, debes entender qué está pasando en tu interior. Cuando hablamos de estas ovejas que hacen difícil la labor pastoral, muchas de ellas justifican su comportamiento cuando al mirar hacia el pastor no ven una figura de perfección o de idoneidad de acuerdo a lo que ellos consideran es el pastor ideal, es el pastor perfecto. Hoy te tengo una noticia y es la siguiente. Los pastores también pecamos. Los pastores también pecan. Es así, también nos enojamos, también nos frustramos, también nos equivocamos, también nos distraemos. ¿Por qué? Porque somos, así como tú, somos seres humanos expuestos en un mundo caído y vulnerables al pecado. Evidentemente hay unos parámetros donde como pastores estamos llamados a ser ejemplo, pero ser ejemplo no significa ser perfecto. La perfección solo la tenía Jesús y solo la tendremos cuando
Él venga por su iglesia y restaure la creación y nos restaure a nosotros como seres humanos. Mientras tanto, seguimos siendo seres humanos que también somos frágiles, que también sentimos, que también nos dolemos y que lamentablemente también podemos llegar a lastimarte. Pero eso no nos descalifica para poder servirte, para poder guiarte o para poder ayudarte. Piensa por un momento cómo es el pastor ideal para ti. Tal vez este pastor ideal es alguien que predica y enseña la palabra de Dios de manera eficiente, de manera práctica, de manera inteligente. O tal vez para ti el pastor es ese pastor que te visita, que te aconseja, que te orienta, que te llama, que está pendiente de ti. O tal vez la visión que tienes de un pastor es aquel hombre que lidera, que proyecta una visión, que motiva a quienes están a su alrededor. Tal vez para ti el pastor perfecto es aquel que cumple con todas estas características. Pero recuerda, solo Jesús logró cumplir con todas estas características y más a la vez. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el pastor de pastores, el príncipe de pastores, el gran pastor y será el único pastor. Jesús fue el único hombre capaz de cumplir con las tres funciones o oficios que Dios designó para el pueblo de Israel. A lo largo de la historia de la Biblia encontramos que en la Biblia habían profetas, habían sacerdotes y habían reyes. Jesús fue el único hombre capaz de ser profeta, sacerdote y rey a la vez. Jesús enseñaba y predicaba la palabra de Dios, pastoreaba, oraba por sus discípulos y también lideraba y organizaba como lo hace un rey. Cualquier ser humano, teniendo estas tres responsabilidades en sus hombros, se va a cansar, se va a fatigar, va a quedar exhausto. Tal vez logre llevar una de estas funciones a la vez de la mejor manera, pero llevarlas todas en simultánea es algo muy complicado. Así que no te olvides, no puedes quedarte esperando al pastor perfecto para poder ser la oveja que Dios te ha llamado a ser. Debes disponerte y debes sujetarte buscando no la perfección, pero sí respetando la autoridad que Dios ha puesto bajo tu vida como oveja dentro del contexto de la iglesia. El problema en idealizar a nuestros pastores es que podemos caer en una trampa y esa trampa es la idolatría. Hay una mejor manera, pero cuando demandamos de alguien talento perfecto, santidad, una forma de trabajo siempre efectiva, esto es semejante a la idolatría. Es así entonces cuando vemos pastores que suben a la cima, que los idolatran, que todo el mundo habla de ellos, pero cuando cometen un error, cuando pecan, todo el mundo les da la espalda, los ve caídos y los deja ahí en el suelo. Es una escena lamentable, pero es lo que pasa cuando ponemos nuestros ojos, cuando ponemos nuestros ideales en alguien diferente a Dios, a Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús siempre. No podemos perder de vista que el mensaje de Jesús es un mensaje de gracia, de reconciliación, de perdón. Y esta gracia, este perdón y esta reconciliación también aplica a nuestros pastores, que pueden fallar, no te olvides. Pero te pregunto lo siguiente, en lugar de cuestionar las autoridades que Dios ha puesto para tu supervisión, en lugar de juzgarlas, en lugar de criticarlas, ¿por qué no te propones orar más por ellas? ¿Has orado alguna vez por las necesidades de tu pastor? ¿Has orado por sus relaciones? ¿Has orado por sus emociones, por su vida espiritual? Porque tu responsabilidad como oveja también es orar por quienes Dios ha puesto en tu autoridad o sobre ti. Y esto es muy importante que lo hagas. El tiempo que desperdicias juzgando las actitudes de los demás y juzgando las reacciones o lo que hace o lo que deja de hacer tu pastor, es un tiempo que podrías invertir en oración por su vida, intercediendo por él. Es una labor y una carga la que él tiene sobre sus hombros y tu papel como oveja también es ayudarlo a aliviar esta carga. En lugar de ser un problema, se parte de la solución. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de la fe. Miren qué bonita invitación nos hace el libro de Hebreos. Primero, acuérdate de los líderes que te enseñaron la palabra de Dios. Recuérdalos.
con amor, con cariño, no solo recuérdalos, llámalos, agradéceles, exprésales lo, lo feliz que estás de haber podido conocer a Dios a través de ellos. Pero también piensa en todo lo bueno que ellos han hecho y cómo con su testimonio han sido ejemplo para tu fe. Y así como puedes pensar en lo bueno, también puedes pensar en lo malo. Pero la invitación que hoy te hago es a que pienses en lo bueno. No te estoy diciendo que ignores sus errores, que ignores sus problemas, que ignores sus equivocaciones, pero sí que no las pongas por encima de todo lo bueno que ellos pueden hacer no solo por ti, sino por todas las demás ovejas que Dios ha puesto bajo su cargo. Recuerda, solo Jesús es perfecto. Solo Jesús es perfecto. Y aún ese Jesús perfecto nos trata con amor, nos da su gracia, nos da su perdón. Quiero terminar con lo siguiente. Hasta este punto, pregúntate si tal vez tienes un corazón de pródigo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? En la historia del hijo pródigo tenemos un punto clave y es el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, donde dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Ese hijo pródigo que en un momento fue y le dijo a su padre, dame lo que me corresponde como herencia, en este momento entra en razón y recapacita y dice, yo estaba mejor donde mi padre. El capítulo 15 del libro de Lucas se conoce como la sección de objetos perdidos de la Biblia. En la primera parábola que nos relata este capítulo 15, tenemos al buen pastor que va en busca de la oveja perdida. En la siguiente parábola que encontramos en el mismo capítulo, encontramos a una mujer buscando la moneda de plata que se había perdido. Pero en la historia del hijo pródigo, que es la tercera que se cuenta ahí, nadie va a buscar al hijo pródigo, sino que al contrario, el hijo pródigo recapacita. ¿Por qué nadie fue a buscarlo? Porque él ya sabía el camino de regreso a casa. Si hasta este punto tú has sido una oveja necia, una oveja solitaria, una oveja que no quiere compartir con el rebaño, yo te hago la invitación a que vuelvas a integrarte al rebaño de Dios. Estamos de acuerdo, no es un rebaño perfecto, pero no lo va a ser. Si tú no te involucras, si tú no pones tu parte, si todos no trabajamos en amarnos mutuamente, en tolerarnos los unos a los otros, en perdonarnos los unos a los otros, la iglesia nunca va a ser lo que debe ser. Y ese es el lugar que está abierto para recibir a cualquier pecador que desee arrepentirse, conocer a Dios y cambiar su vida. Después de reconocer, después de recapacitar, en el versículo 21 del capítulo 15 de Lucas, vemos al hijo pródigo diciéndole a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Primero recapacitó, volvió a donde su padre, volvió al rebaño, pidió perdón, y una vez que pidió perdón, nos encontramos estas palabras que están aquí en pantalla y es el versículo 24. ¿Qué le dice el padre cuando su hijo recapacita, viene y pide perdón? Dice, este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Tal vez, si quieres que tu vida sea mejor, si quieres que tu vida cambie, lo que te falta es volver al rebaño de Dios. Déjate pastorear, déjate guiar, déjate conocer, déjate nutrir, déjate guiar, déjate proteger. Las personas que estamos tratando de hacerlo, estamos llenos de errores y seguro nos vamos a equivocar más. Pero ten paciencia, tennos paciencia así como nosotros tenemos paciencia contigo, que no has sido una oveja fácil de llevar. Y si sí has sido una oveja fácil de llevar, dale gracias a Dios por eso, porque no eres tú, es Dios quien hace la obra en tu corazón. Es Dios quien te permite hoy ser parte de un cuerpo, disfrutar de ese cuerpo, colaborar en ese cuerpo que es la iglesia. Fíjate en la oveja que te está mirando en estos momentos ahí en pantalla. Piensa que esa oveja eres tú. No sé si eres una oveja aislada, comprometida, cercana, lejana, rebelde, juiciosa,
Pero independiente de qué clase de oveja seas, no te olvides que Dios ha puesto personas a tu alrededor, que Dios ha puesto pastores a tu alrededor que están dispuestos a servirte. Sin importar cuán comunes o inadecuados puedan parecer nuestros pastores, ellos son el regalo de Cristo a su iglesia. ¿Estás dispuesto a dejarte pastorear por ellos? No es fácil dejarnos acompañar, no es fácil pedir ayuda, no es fácil dejarnos guiar. Pero recuerda, nuestra mirada no puede estar puesta en los hombres. Nuestra mirada debe estar puesta en el gran pastor. Pablo en 1 Corintios 3 del 5 al 6 lo expresaba de esta manera. Después de todos, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Está bien que tengas tus preferencias, está bien que ciertos pastores, predicadores, maestros te caigan mejor que otros, pero no te olvides, tu mirada no puede estar puesta en hombres, eso es idolatría. Nuestra mirada debe estar puesta única y exclusivamente en el gran pastor, en Jesús. ¿Está tu mirada puesta en Jesús? Porque si tu mirada está puesta en Jesús, con honor, con disposición y de corazón vas a permitir que sea Él pastoreando tu vida a través de los pastores que hoy ha puesto a tu alrededor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esos pastores que Dios ha puesto en nuestras vidas. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la palabra que hemos recibido de ti. Te pido que seas tú enseñándonos cada día a ser mejores ovejas. Ovejas dispuestas a estar en un redil, a estar en un rebaño, a trabajar en unidad, a amarse, a tolerarse, a perdonarse mutuamente. Te damos gracias por cada siervo de Dios que tú has puesto en nuestra vida, por cada siervo de Dios que ha traído tu palabra a nuestro corazón. Hoy te damos gracias y bendecimos sus vidas. Bendice, Señor, sus vidas, manténlos siempre pegados a ti, que no se distraigan, que no se desvíen a derecha ni a izquierda, sino al contrario, fortalece sus corazones, permíteles modelar una vida a través del ejemplo que tú les has dado, que nosotros también podamos ser ejemplos para las ovejas que tú has puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección. Como ovejas, Señor, te pedimos que nos permitas ser más abiertos, dejarnos conocer, dejarnos nutrir, dejarnos guiar, dejarnos proteger. Te alabamos, te damos gracias, te pedimos perdón, Señor, si no hemos facilitado el trabajo de los pastores que tú has puesto a nuestro alrededor. Si con nuestras actitudes o con nuestras acciones hemos afectado la vida de la iglesia, te pedimos perdón, Señor. Enséñanos a ser ovejas de este rebaño que participan, que se involucran, que creen, que confían en los demás, que muestran amor. Que seamos un modelo de iglesia, Señor, que transmita ese amor hacia afuera. Que las personas puedan ver en nosotros un lugar al que puedan pertenecer, en el que puedan participar, que puedan encontrar una familia en este cuerpo tan grande que es la iglesia. Te alabamos, te damos gracias, en tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Te doy las gracias también por haberte quedado hasta este punto. Recuerda, si esto crees puede ser de edificación para la vida de alguien que tú conozcas, ayúdanos a difundir, ayúdanos a compartir. Es un simple reenviar en las redes sociales, puedes publicarlo, puedes compartirlo, puedes enviarlo de manera personal. Si deseas más información sobre nosotros, somos Senfol Ibagué, una iglesia cristiana aquí en la ciudad musical de Colombia, y estamos prestos para ayudarte, para escucharte, para servirte. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.